Listo, entonces el día de hoy, jóvenes, vamos a ver la parte final de lo que tiene que ver con grafos, ¿sí? Entonces empezamos el estudio de esta estructura de datos, obviamente viendo la definición, los términos, cómo es que funciona, qué tipos hay y lo más importante, cómo transformamos ese grafo a una estructura de datos que si bien es diferente por la concepción de lo que es un grafo, a la final recurre a dos estructuras de datos que ya vimos antes, ¿no? Que por un lado es arreglos y por otro lado son las listas. Entonces, en ese sentido, arrancamos viendo cómo representar un grafo mediante la matriz de adyacencias y luego vimos cómo representar un grafo con una lista de adyacencias. Como ustedes pudieron observar en ambos casos, el grafo perdía toda dimensión en el sentido del dibujo, ¿no? Porque por un lado estaba el gráfico que representaba al grafo donde nosotros podíamos ver los vértices y las aristas, es decir, las relaciones que existían entre cada vértice o entre cada nodo. Y por otro lado estaba ya la representación en la matriz o en la lista, ¿no? O sea, simplemente era como que transformar el grafo de dibujo como tal a una estructura de datos. Entonces teníamos, repito, por un lado la matriz de adyacencia y por otro lado la lista de adyacencias. Entonces eso vimos la semana anterior. Sin embargo, quedó pendiente la aplicación de esta estructura de datos, ¿no? Y la aplicación más importante que tiene esta estructura de datos es determinar el camino más corto, ¿sí? Es decir, el camino más corto entre dos nodos como tal, o entre dos vértices, como usted comprende, ¿sí? Si nosotros hacemos un llamado a la geometría o a la matemática básica, nosotros tenemos un teorema que nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿sí? Eso se cumple en matemática y se cumple en geometría. Sin embargo, cuando hablamos de estructura de datos y cuando hablamos de grafos, no es tan aplicable, ¿sí? Nosotros determinaremos que el camino más corto, en una primera percepción, es el camino que tenga menos peso o que tenga menos longitud. Obviamente ese camino podría ser la línea recta si nosotros tuviéramos una arista que una el vértice A con el vértice B. Entonces, en ese sentido, se aplicaría el precepto matemático. Sin embargo, ¿qué sucede si yo quiero saber cuál es el camino más corto entre el vértice A y el vértice D, por ejemplo, pero no hay ninguna línea que los una? Es decir, no hay arista entre A y D. Entonces ahí la situación cambia, porque necesitaremos ver las longitudes que hay entre los diferentes vértices con el objetivo de llegar al vértice D, en este ejemplo. Entonces, eso es el camino más corto, ¿no? Ya sea el de menor longitud o el de menor peso, que ya vimos ese concepto el día martes anterior, y el uso más importante que se le puede dar a esta noción del camino más corto es cuando nosotros hacemos rutas vehiculares en el sentido de ver cuál es la distancia más corta entre una ciudad y otra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar haciendo una definición de qué es el camino más corto, cómo se traduce, de qué manera se lo codifica y luego vamos a hacer la aplicación ya con el código. Por la extensión del código, al igual que en la matriz de adyacencias y en la lista de adyacencias, yo ya tengo hecho el programa y ya obviamente funciona y se ejecuta. Yo, al igual que las clases anteriores, haré una explicación de qué es lo que hace el código, cómo funciona, cómo es que se maneja, qué hace, ¿sí? Y luego, al igual que la clase anterior, pues yo lo compartiré
bueno, en este caso compartiré el proyecto en la plataforma, al igual que hice con el blog de notas de la clase anterior. Entonces, para que usted tenga a la mano el material y luego usted lo pueda revisar personalmente, lo pueda analizar, lo pueda verificar y listo. Ese sería el objetivo del día de hoy. ¿Sí? Y con eso estaríamos finalizando lo que tiene que ver con grafos, que es esta estructura de datos. Y desde el día jueves empezaríamos a ver árboles. Como ustedes ya hicieron un trabajo previo, ustedes ya hicieron una consulta, ya vieron qué son los árboles, cómo funcionan los elementos, las operaciones, el día jueves yo directo iré a la codificación. Obviamente haré algunas preguntas a ustedes para ver qué tan claro ha quedado los conceptos de árboles. Sin embargo, no me tardaré más de unos 5 a 10 minutos y empiezo a codificar. Para algo tiene que servir la consulta y la elaboración de la presentación. Entonces les voy a pedir de la manera más comedida que vengan revisando el jueves. Yo voy a preguntar a la mayoría, entonces, para que no se queden mudos, sino más bien tratemos de participar en la clase. Entonces, eso les quería comentar antes de cualquier cosa. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Repito, con la parte teórica y luego vamos a la parte de la codificación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos viendo, marcos altos, no sé si ya se visualiza la presentación en sus pantallas. Sí, sí puedo ver. Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar en la presentación, ustedes pueden ver ahí lo que es el camino corto, ¿no? Y hago el resaltado o pongo entre paréntesis lo que es el camino corto en grafos, porque si ustedes hicieron una consulta adecuada, en árboles también manejamos el mismo concepto. Sin embargo, a pesar de que el grafo y los árboles algo se parecen, también tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, obviamente, es el camino corto en lo que son grafos, que es el tema que estamos terminando de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la diapositiva? Miren, el problema del cálculo del camino mínimo o del camino corto, que viene a ser lo mismo, se define como 2 puntos. Entonces tenemos dos apreciaciones. La primera apreciación nos dice que se debe encontrar el camino de menor coste desde un vértice dado en el origen hasta cualquier otro vértice del grafo, ¿sí? Cuando hablamos del menor coste, estamos hablando del de menor longitud o del de menor peso, hablando de manera general, ¿sí? Y miren, nos habla que es el camino de menor coste desde un vértice dado como el origen. ¿Qué implica eso? Que siempre vamos a necesitar dos vértices, ¿no? Y generalmente siempre uno va a ser considerado el vértice de origen. Y ese vértice de origen generalmente siempre es el primer vértice, el vértice número 1 o el vértice A, el que primero conste en el grafo, ¿sí? Y luego determinaremos la distancia desde ese vértice hasta cualquier otro del grafo, ¿sí? Esos vértices pueden tener una conexión directa, como puede ser, o también no pueden tener una conexión directa. Obviamente el objetivo del camino corto es determinar la menor distancia entre vértices que no tienen ninguna arista en común. Porque si tuvieran una arista en común, ¿qué sentido tiene? Ya tenemos una línea que los une, ¿sí? Entonces, el objetivo es determinar, repito, la distancia más corta entre dos vértices que aparentemente no tienen una conexión directa. Entonces, la primera apreciación nos permite determinar que el camino corto será el de menor coste y siempre debe haber un vértice denominado origen y obviamente deberá haber un vértice final que puede ser cualquier otro de los que conforman el grafo. Entonces, esa es la primera apreciación.
La segunda apreciación nos dice que cuando no hay pesos, el coste es la longitud del camino, ¿sí? Entonces, un poco redundante con lo que ya dije en la parte superior, ¿no? Entonces, el coste tiene que ver relativamente a los pesos de la arista, y como vimos del martes anterior, los pesos generalmente vienen a ser las longitudes, ¿sí? Las longitudes de cada arista. Entonces, el camino corto, a simple vista, va a ser la sumatoria de las aristas, ¿no? De los pesos o de las longitudes, hasta llegar a un vértice determinado. Se dice que es el camino corto porque va a ser el de menor peso o el de menor longitud. Entonces, como ustedes ya saben, son términos bastante similares. Entonces, el objetivo es encontrar el camino que tenga menor peso o menor longitud para llegar de un vértice a otro. Entonces, ese es el objetivo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Cómo determinar el camino corto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos aplicaciones de este camino corto, ¿no? La primera, como les decía al inicio, cómo determinar la ruta más rápida para un transporte. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que irme de aquí a Loja, ¿sí? Y tengo como vértices, no sé, Sucumbíos, Manabí, Guayas, Chimborazo, Pastaza. ¿Sí? Y entre esos nodos yo tengo que determinar cuál es la ruta más rápida para poder llegar a Loja. Entonces, de ahí, una de las aplicaciones, miren. Esas provincias que yo les dije pueden ser los vértices, ¿no? Y luego podemos, mediante esta situación, poder determinar cuál es la ruta más rápida. Entonces, esa sería quizás la aplicación más útil de lo que son los grafos. Y como segundo ejemplo, tendríamos el camino más corto para un email en una red de computadoras. Entonces, de igual manera, ustedes saben que tenemos una red de computadoras que están conectadas, ya sea mediante Wi-Fi o mediante cable de red, ¿sí? Y si tenemos una red local y queremos enviar un archivo a, no sé, a un PC específico, pues lo más lógico sería ver cuál es el camino más corto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este camino corto, ¿no? Que la distancia que existe entre un vértice y otro para el intercambio de comunicación sea el más efectivo, el de menor peso o el de menor longitud. Entonces, esa sería la definición de lo que es el camino corto. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta, Nicolás Solís. ¿Está comprendido lo que vamos a emular en la clase del día de hoy o hay alguna pregunta? Sí, profe, todo está claro. Perfecto, ¿sí? Entonces, miren, para determinar el camino corto y lo que son grafos, nosotros tenemos que recurrir a los algoritmos. Como ustedes saben, los algoritmos no son más que una secuencia de pasos que nos sirven para resolver un problema, ¿sí? Entonces, estos pasos se van repitiendo de manera ordenada, secuencial y de forma finita, y a la final, repito, resolvemos un problema. Entonces, para obtener el camino corto, nosotros tenemos tres algoritmos diferentes. Cada algoritmo nos da una secuencia de pasos o una metodología para que nosotros podamos encontrar el camino más corto entre dos vértices, entre un vértice que se denomina origen y cualquier otro vértice del grafo. ¿Sí? Entonces, estos tres algoritmos, mediante diferentes procesos matemáticos, nos ayudan a determinar cuál es el camino corto. Cada uno de ellos tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Sin embargo, los tres son bastante utilizados, ¿sí? Algunos se inclinan por implementar el camino corto mediante el algoritmo de Dijkstra. Otros, en cambio, utilizan el algoritmo de Bellman-Ford y otros, en cambio, utilizan el algoritmo de Floyd-Warshall. Son tres diferentes algoritmos, sin embargo, los tres sirven para lo mismo,
encontrar el camino corto. Cada uno tiene su propio desarrollo, su propio proceso. Algunos utilizan los vértices de una forma, otros las aristas de una forma, otros hacen las conexiones de formas diferentes, pero repito, cada uno de los tres algoritmos tiene como objetivo final determinar el camino más corto, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la imagen que tenemos en la parte inferior, el primer objetivo que nosotros tendríamos sería determinar el camino más corto entre A y F, donde A sería el vértice origen y F sería cualquier otro de los vértices del grafo. Como ustedes pueden observar, entre A y F no hay una conexión directa y vemos que a la final hay un mundo de nodos en ese grafo. Entonces, el objetivo sería determinar mediante cualquiera de estos tres algoritmos cuál es el camino más corto, de menor longitud o de menor peso para llegar a F. Haciendo el trabajo de forma mental, es decir, simplemente utilizando la lógica, nosotros podemos ver que tendríamos algunos caminos posibles para poder llegar a F. El primero sería este, el que va de A hacia B, luego hacia D y luego hacia F. Perfecto. Ese sería uno de los caminos. Otro de los caminos sería, por ejemplo, irnos desde A por C, irnos hacia E y luego llegamos a F. También podría ser ese. Otro camino, miren, podría ser irnos de A a C, luego hasta B, luego hasta D y luego hasta F. ¿Sí? Y así podría ser otro camino el A, C, F, D y F. Es decir, hay algunas posibilidades para poder llegar hacia F. El objetivo de estos algoritmos es determinar cuál de estas tres opciones, supongamos que solo hay estas tres opciones, ¿no? El objetivo de esos tres algoritmos es determinar cuál de esos tres, ¿sí?, me va a permitir determinar cuál es el camino más corto, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos la lógica, ojo, solo la lógica, ¿sí?, y analizamos el primer camino, nosotros diríamos que la longitud del primer camino sería 19, porque desde A a B hay 10, de B a D hay 4 y de D a F hay 5. Entonces, el primer camino, repito, nos daría como peso 19. Entonces, este sería el primer camino. Para el segundo, que es este que está en la parte inferior, yo tendría que de A a C es 8, C a E hay 5 y de E a F hay 7, lo que nos da a sumar 20. Entonces, miren, ya tengo dos posibles caminos y el de menor longitud o peso es el primero por el momento, ¿sí? Y luego vamos con la tercera posibilidad, que sería esta, ¿no? De A a C hay 8, de C a B hay 8, ya son 16, de B a D hay 4, son 20, y de D a F hay 5, que serían 25. ¿Sí? Entonces, miren, de esas tres posibilidades de caminos, nosotros hemos visto que el camino más corto, en este pequeño ejemplo, perdón, es el primero, el que va desde A a B, de B a D y de D a F. Entonces, los tres algoritmos deberían decirnos que el camino más corto es el formado por A, B, D, F, ya que su longitud o su peso es de 19. Entonces, eso es lo que hacen los tres algoritmos. Ahora usted me dirá, profe, pero eso no está difícil, ¿no? O sea, usted acaba de hacer el ejemplo y se puede visualizar de manera óptima. Nosotros hemos visto que simplemente es sumar y ver cuál es el camino más corto. Lógico, pero porque nosotros podemos observar, podemos intuir, porque somos seres humanos.
¿sí? Y porque este ejemplo que tenemos aquí aparentemente es más simple que cualquier cosa. Pero ¿qué sucede si queremos transformar este comportamiento a un lenguaje de programación? Entonces ahí se complica. Porque una cosa es que yo pueda hacer el análisis tal como lo hice en este momento, y otra cosa es replicar, ¿sí? Lo que acabo de hacer ya en un programa como tal. Y otra cosa es hacer con un grafo de más nodos, ¿sí? Entonces, he ahí la dificultad, ¿no? Entonces, repito, los tres algoritmos que están ahí nos ayudan a determinar el camino más corto. Cada uno tiene diferentes formas o diferentes procesos de llegar al resultado, pero de que los tres llegan a lo mismo, deben llegar a lo mismo. Repito, cada una tiene sus fortalezas, sus debilidades, pero a la final nos sirve, ¿sí? Ahora, ¿por qué es complicado transformar lo que yo acabo de hacer con estas líneas rojas a un lenguaje de programación? Porque nosotros tenemos esa capacidad de poder ver, analizar y poder sacar el resultado que acabamos de hacer. La computadora no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces, los tres algoritmos diseñan procesos en los que hacen unión de nodos o de vértices, hacen sumas, hacen comparaciones, ¿sí? Y lo más importante es que la computadora cubre todos los casos, ¿sí? Entonces, los algoritmos lo que van haciendo es determinar las relaciones entre un vértice y el otro, ¿sí? Y no solamente con el uno, sino luego con el otro, y luego con el otro y el otro. Entonces, el trabajo que hace la computadora mediante los algoritmos es bastante fuerte, ¿sí? Y repito, quizá para nosotros el poder determinar esos 3 pesos que tenemos ahí en la diapositiva no fue nada del otro mundo, pero transformar estas líneas de color rojo ya a un lenguaje de programación y que nos pueda determinar cuál es el camino más corto, pues es bastante complejo, a pesar de que ya tengamos los algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Dijkstra como Bellman Ford como Floyd Warshall, ¿sí?, tienen su forma de conceptualizar esto que yo acabo de hacer de color rojo. Algunos empiezan con los vértices, hacen el análisis del uno con el otro. Los otros, en cambio, dicen que solamente hay que analizar el primero con el segundo y luego del segundo hago el tercero con el cuarto y así sucesivamente, ¿sí? Y otros, en cambio, dicen que hay que hacer la relación del vértice de origen con el resto de vértices e ir menorando de uno en uno hasta llegar al final. Y luego ir haciendo el análisis. Entonces, cada algoritmo, repito, tiene su procedimiento, pero de que nos sirve para obtener el camino más corto, nos sirve, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a trabajar con este de aquí, con el tercero, con el algoritmo de Floyd-Warshall, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la implementación de ese algoritmo. Dijkstra y Bellman-Ford, ¿sí?, van a ser utilizados en un trabajito que ya les voy a comentar al final de esta clase, ¿sí? Entonces, repito, nosotros el día de hoy vamos a ver simplemente el algoritmo de Floyd-Warshall, ¿sí?, que es uno de los algoritmos que nos servirán para determinar el camino corto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, estar bastante abiertos a ver cómo es que trabaja este algoritmo. Yo voy a tratar de irlo explicando, ¿sí?, y luego pasaremos ya al programa para que ustedes vean cómo es que funciona, cómo se codificó y qué resultado obtenemos, que es lo más importante. Si nos sirve para poder determinar el camino más corto o no. Eso es básicamente lo que vamos a llegar al final, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Emily Chango, alguna duda o está quedando todo claro por el momento. Todo claro, Inge. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿no? Cerramos.
Listo. Entonces, como les dije hace ratito, la implementación del algoritmo que nosotros vamos a hacer en la clase del día de hoy es el algoritmo de Floyd-Marshall, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este algoritmo? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que trata de hacer? Entonces dice, muchos problemas de la vida cotidiana se pueden expresar e incluso resolver en forma de grafo. Una vez que hemos visto lo que es un grafo, parece que sí, ¿no? Que a la final es como que distintas opciones o rutas y tranquilamente se podría asociar un grafo a cualquier problema de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué más nos dice? Existen algoritmos que encuentran distintos tipos de soluciones, tanto booleanas como de eficiencia. En este sentido, nosotros podemos determinar que algunos de estos algoritmos funcionan en base a datos numéricos y también funcionan en base a estados de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que nos dice, tanto booleanas para determinar si es que sí o si es que no, si es verdadero o falso, como de eficiencia, acoplando el concepto de eficiencia a un dato numérico. Y ese dato numérico expresando el de menor longitud o el de menor peso, ¿no? Hablando de eficiencia en el sentido de que en lo de las rutas, por ejemplo, si yo tengo que desplazarme de aquí a Tulcán y yo obviamente hago el camino que utiliza el nodo de Pichincha, Imbabura, Carchi, ¿sí? Sea más corto que irme de Pichincha a Loja y luego al Carchi, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Entonces, hablando de eficiencia, de que la ruta más lógica y la más viable es la de Imbabura Carchi. Entonces, en ese sentido, acoplemos el término de eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice este algoritmo? El grafo se representa en una tabla, matriz o arreglo para los lenguajes de programación, que se conoce como la matriz de adyacencia, lógico, ¿sí? Tanto para el algoritmo de, perdón, los nombres como son un poquito complicados, de Dijkstra o el de Bellman-Ford, funcionan en base a la matriz de adyacencia, ¿no? Porque es la forma representativa más práctica para poder trabajar. La lista de adyacencias como transformación hacia la estructura chévere, pero pienso yo, ojo, en mi comentario personal, que la forma más fácil para encontrar el camino más corto es con la matriz de adyacencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es mi criterio personal, ¿sí? Y dice que se conoce como matriz de adyacencia y representa si existe una unión entre dos nodos mediante un estado de verdad o el peso entre dos nodos, que es el grafo ponderado. Explico esto, ¿sí? Generalmente nosotros representamos un grafo mediante una matriz de adyacencia. Y en esa matriz de adyacencia, como ya vimos en clases anteriores, lo único que hacía es representar si existe o no existe una unión. Es decir, existe o no existe una arista. En algunos métodos, ¿sí? En algunos métodos, representamos el estado de unión mediante algún método, perdón, de tipo booleano. ¿Qué es lo que hacíamos en la matriz de adyacencia? Primero determinamos si existe la unión. Entonces, si es verdadera, procedíamos en cierto punto a colocar el 1, que representaba la arista. Y si es que no existía la unión, mostrábamos del false y luego el 0 para determinar que ahí no había ninguna arista. Entonces, eso es lo que habla esta parte, ¿no? De si representa si existe una unión entre dos nodos, en el caso de que sea boolean, o el peso entre dos nodos. ¿Qué es esto del grafo ponderado? Es un grafo en el que no solamente tenemos los vértices y las aristas, sino también los números que representan al peso o a la longitud. Este es un grafo ponderado, el que tenemos ahorita en la diapositiva. Es un grafo ponderado porque tiene los nodos o los vértices y tiene las aristas, pero aparte de eso tiene los pesos o las longitudes, ¿sí? A diferencia de los otros grafos que tuvimos al inicio, donde simplemente estaban los vértices y las aristas.
Entonces, eso es la definición de un grafo ponderado. Entonces, ¿qué es este algoritmo de Floyd-Warshall? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿O qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a intentar codificar? Entonces, ponga mucha atención. ¿Sí? El algoritmo nos dice que partamos de un vértice origen, ¿sí? Y que en base a ese nosotros vayamos identificando correspondencias. Es decir, para ir determinando el camino corto, el de origen se va a ir relacionando con todos los demás. Y luego el que le sigue en correspondencia va a irse relacionando con los otros. Y luego el que le sigue en correspondencia con el otro, y luego el que le sigue en correspondencia con el otro, y así sucesivamente por los siglos de los siglos. ¿A dónde voy con esto? Y ahora sí ponga atención, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el algoritmo de Floyd? Que el vértice o el nodo que yo considere origen, que obviamente en este caso es el A. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es mi vértice origen. ¿Por qué sé que es mi vértice origen o mi nodo origen? Porque es el primer nodo que yo inserto al momento de diagramar el nodo, el grafo. ¿Sí? Entonces, para poder determinar el camino más corto, ¿qué dice? Que el vértice origen establezca relación con los otros nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que este A tiene que establecer relación con el B, tiene que establecer relación con el D y tiene que establecer relación con el D. ¿Sí? Haya o no haya arista. ¿Sí? Luego, obviamente, iremos verificando si es que hay o no hay, porque de ley vamos a tener que establecer la matriz de adyacencias. O sea, básicamente es mezclar lo de la matriz de adyacencias con el algoritmo como tal. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, repito, el algoritmo lo que nos dice es que el vértice origen establezca relación con los otros vértices y luego el de siguiente correspondencia lo vaya haciendo con los siguientes y con los siguientes hasta llegar al último vértice, que se supone que debe ser el que queremos encontrar la distancia. Entonces, el A, en teoría, deberíamos hacer la relación con el B, con el C y con el D. Una vez que se realiza este análisis, viene el siguiente proceso, que es la relación del siguiente. ¿Cuál es el siguiente vértice en este grafo? El B. ¿Por qué? Porque es el segundo vértice que yo instancié en mi grafo. Si yo hubiera dicho que el segundo es el C, entonces el siguiente sería el C. Sin embargo, si ustedes han podido observar, generalmente en los grafos se maneja el orden alfabético numérico. Entonces, en este caso sería el siguiente, el nodo B. Misma historia, este nodo hace relación con los siguientes vértices. ¿Cuáles serían los siguientes vértices? Con el C y con el D. Ya no con el A, solo con los siguientes. ¿Sí? Entonces, el A con todos, el B ya solamente con los siguientes. Entonces, B se supone que debería tener relación con C y con D. Y se acabó. No hay más. Como ya no hay más relaciones, seguimos con el siguiente, que en este caso, ¿cuál sería? El C. Y el C hace relación con los siguientes vértices. Entonces, el C, el único vértice que tiene después, ¿cuál sería? El D. Y pasaríamos al siguiente vértice, que en este caso es el D. Y listo. Eso es lo que dice el algoritmo, perdón, de Floyd-Warshall.
Establecer relaciones o establecer las aristas correspondientes entre el vértice de origen o entre el nodo de origen y los restantes. Y luego el siguiente va a ser lo mismo, el siguiente va a ser lo mismo y así sucesivamente. ¿Sí? Manteniendo el orden de inserción de los vértices. Primero es el A, luego el B, luego el C y luego el D. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera aquí un vértice E, por ejemplo, el C tendría que hacer con el D y el E. Y luego el D solamente con el E. ¿Y por qué muere ahí el algoritmo como tal? Porque el D ya no tiene con quién más. Entonces es ahí donde finaliza el proceso del algoritmo. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que trata de determinar el algoritmo de Floyd-Warshauer. Es decir, establece relaciones entre todos los vértices y luego nos va a ayudar a determinar el camino más corto entre los vértices que tengan conexión o que no tengan conexión. Una vez que ejecute el código, usted va a ver a qué me refiero. ¿Sí? Entonces, mire, en este sentido, una vez de que establece las conexiones, empieza a analizar. ¿Qué analiza? Si es que hay o no hay arista. Porque si hay arista, me sirve para determinar el camino más corto. Pero si no hay arista, simplemente no existe. Le pongo el 0, porque esa arista no existe. Entonces, si sigo analizando el comportamiento del algoritmo, yo diría que AB sí existe. Entonces, esta arista se queda. Toma el valor de 1. A con C también se queda. También existe porque hay la arista. ¿Sí? Si usted ve las líneas de color, no sé, rojizo, caoba, no sé cuál color, cómo le conocen ustedes. ¿Sí? Están ahí, se representan. Sin embargo, el A con D no tiene velas en este entierro, porque el grafo no indica que existe esa arista. Entonces, al momento de codificar, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Le pone un valor de 0. ¿Por qué? Porque esa arista no existe en el grafo. Entonces, a la par que va relacionando los vértices para determinar el camino más corto, va estableciendo también la matriz de adyacencia, porque donde hay arista coloco el 1, donde no hay arista coloco el 0. Eso es lo que vamos haciendo. ¿Sí? Luego empezamos el análisis con el B en cambio. B con C. ¿Qué sucede? Se va o colocamos el 0 porque esa arista en el grafo no existe. ¿Sí? Sin embargo, la B con D sí se queda, toma el valor de 1 porque sí existe en el grafo. Si ustedes lo observan, está la línea ahí, está la arista, entonces se queda. ¿Sí? Y finalizamos en esta primera parte el análisis viendo la relación de C con D, que en este caso se quedaría, porque como ustedes pueden visualizar en el grafo, ¿sí? Y va haciendo la comparación respecto a las aristas, y en este caso vemos que sí existe la arista entre C y D, y esa relación se queda. Entonces, a la par de que este algoritmo va armando la matriz de adyacencias, ¿sí? También va verificando si existe o no existe el arista para luego ir determinando el camino más corto. ¿Sí? Hasta ahí. Nathan Vélez, ¿alguna inquietud? ¿Está quedando claro cómo es que funciona este algoritmo? ¿Sí o no? Nathan. Sí, sí, Ya, perfecto. perdón, es que mi internet está así mal, por eso la anterior vez no le respondí. Ya, perfecto. Bueno, ya, lo importante es que se hizo presente. Entonces, mire, de esta manera el algoritmo va generando las conexiones, ¿sí? Y una vez que ya sabe cuál con cuál vértice se conecta, empieza a hacer las sumas y empieza a hacer las comparaciones para poder determinar cuál es el camino más corto, ¿sí?
Lo más lógico en esta primera parte sería determinar el camino más corto entre A y D. Gráficamente nosotros podemos ver que hay dos posibilidades. El camino que se da entre A, B y D y el camino que se da entre A, C y D. Y eso que para todos es evidente. Entonces, para unir A con D, el camino más corto sería ACD. ¿Por qué? Porque tiene un peso de 3 o una longitud de 3. Pienso que para todos es evidente. Sin embargo, si yo quisiera unir B con C, donde el origen está en B, la situación cambiaría. Porque ahora debo determinar cuál sería el camino más corto. Y pienso que para todos es evidente que sería B a C, porque tiene un peso de 7. Entonces, este algoritmo nos va a permitir determinar los caminos más cortos para todas las posibilidades, ¿sí? No simplemente para dos vértices, sino para todas las posibilidades. Es decir, una vez que nosotros vayamos estableciendo el orden de los nodos y los pesos que tiene cada una de las aristas, vamos a poder determinar como código como tal, ¿sí? Cuáles son las distancias entre todas las relaciones de los vértices existentes y no existentes, ¿sí? Entonces, este algoritmo es un poquito más completo, por eso es que he decidido ver en clases este algoritmo. El de, perdón, el de ay, los nombres no se me quedan. Bueno, los dos algoritmos que no vamos a ver son más específicos en algunos casos. Ojo, no siempre, ¿no? Sirven para poder determinar la distancia entre dos vértices específicos. Obviamente eso depende del que codifica, ¿sí? Yo en este caso voy a codificar para mostrar los caminos cortos entre todos los vértices. Los otros dos algoritmos también hacen eso, también pueden determinar el camino más corto entre todos los vértices. Sin embargo, generalmente se los utiliza para determinar el camino más corto entre dos vértices específicos. O sea, no nos muestra todo, sino simplemente una parte específica. Entonces, en ese sentido, repito, es por eso que he optado por mostrar el día de hoy este algoritmo, porque nos va a permitir determinar todos los caminos cortos, ¿no? Que existen en este grafo. Entonces, miren, esa es la función o esa es la forma en la que trabaja este algoritmo. Empieza haciendo el análisis con el origen, que es el primer nodo o el primer vértice del grafo, y luego establece relaciones con los demás vértices. El siguiente establece con los vértices restantes, el siguiente con los restantes, hasta llegar al último, ¿sí? Al último, que es el que supuestamente ya no tiene relación con nadie, utilizando este algoritmo, y ahí finaliza el análisis, ¿no? Entonces, una vez que va realizando el análisis, tal como están ahí los vistos y las X, va armando la matriz de adyacencia y con eso va a poder ir determinando luego las sumas de los pesos, ¿no? Porque a la final lo que va a hacer es sumar los pesos de acuerdo a las aristas, es decir, a las relaciones que tiene el grafo, y en base a eso nos va a mostrar el resultado, que en este caso sería el camino de menor peso o el de menor longitud. Entonces, de esa forma trabaja, ¿no? Entonces, como yo decía hace rato, si yo quiero encontrar el camino más corto entre A y D, al no existir un camino directo, yo puedo decir que el camino más corto es el formado por A, C y D, ya que ese camino simplemente tendría un peso de 3. Profe, pero también podría ser el ABD, también llegamos a D. Sí, pero si nosotros sumamos los pesos, llegamos a ver que tiene 14. Y entre 14 y 3, pienso que para todos es evidente que el más corto sería el que tiene como peso 3. Entonces, eso es lo que hace el programa. Obviamente, nosotros vamos a codificar para que todo esto se haga internamente, que las sumas, que las comparaciones y que todas las situaciones. A la final, nosotros vamos a observar simplemente ya los caminos cortos, pero lo que nosotros vamos a ir codificando es este comportamiento que está ahí con las líneas de colores, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo? ¿Cómo va a ir
de a poco generando las relaciones, las sumas, las comparaciones para que al final nos dé el resultado. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, miren, tenemos nuestro grafo. ¿Sí? Si usted borra la cuestión esta de las líneas, ¿sí? Tenemos nuestro grafo de esta manera, ¿sí? Entonces, mediante la utilización del algoritmo de Floyd, ¿sí? Vamos a determinar los caminos más cortos entre los diferentes vértices, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que vamos a ir haciendo. Con este grafo vamos a trabajar. No se olvide que, como ejemplo, aquí en clases generalmente hacemos un grafo pequeñito. No porque sea fácil, sino para que usted termine de comprender y asimilar bien el funcionamiento. Ese es el objetivo como tal, ¿sí? De ahí de que podemos hacer un grafo con 20 vértices, se puede. Si usted ya hizo para 4, para 20 es lo mismo. Obviamente es más difícil que usted logre visualizar las relaciones tal vez, pero si usted codificó para 4, para 20 es lo mismo. O sea, no es que el algoritmo va a cambiar. Esa es la ventaja de la computadora. Nosotros con 4 o con 8 vemos facilito los caminos, pero ya tenemos 50, ahí sí ya se nos complica. Para el computador no, porque él lo único que hace es comparar y sacar las sentencias del algoritmo y listo. Entonces, en ese sentido, no se preocupe. Si yo hago aquí en clases un ejemplo con 4, no se estrese. Si usted va a tener el archivo, vaya y haga uno de 20. ¿Le va a salir? Lógico que le va a salir, no es que no le va a salir. Sin embargo, para que quede clara la concepción, hacemos con grafos pequeños, ¿sí? No porque sea fácil, repito, no, sino para que usted con 4 nodos, en este caso, tenga la capacidad de comprender bien qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, eso es Hopkins, ¿de acuerdo? Hasta ahí, John, ¿alguna pregunta? ¿O está claro cómo funciona el algoritmo? Sí, profe, sí está claro. Perfecto, ¿sí? Entonces, repito, yo estoy haciendo énfasis en el funcionamiento, ¿sí? Ahorita vamos a pasar al código, voy a explicar lo esencial, usted va a tener el programa para que lo verifique minuciosamente, yo le voy a dar el programa. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me interesa es que usted comprenda cómo funciona el algoritmo. De ahí codificarlo, ya está. O sea, usted ya va a tener el código. Sin embargo, para que usted sepa de dónde sale ese código, ¿sí? De ahí lo único que yo he hecho en este caso es transformar lo que acabo de explicar o lo que acabo de dibujar en un programa que hace lo mismo, que obviamente utiliza comparaciones, sumas y eso, lógico, ¿sí? Que es lo mismo que acabamos de hacer ahorita mentalmente. Lo único que hemos hecho es codificar eso en lenguaje de programación y que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir trabajando con este ejemplo, ¿no? Tenemos un nodo de 4 vértices, perdón, un grafo de 4 vértices y obviamente de 4 aristas, ¿sí? Y cada arista tiene su peso. Entonces, el objetivo es determinar el camino más corto mediante la codificación. Perdón, mediante la codificación del algoritmo de Floyd-Warshall, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Voy a dejar de compartir para poder pasarnos al NetBeans, ¿sí? Listo, no sé, Fátima, si ya podemos visualizar el programa. Ya tenemos el NetBeans en pantalla. Sí. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, miren, cree un proyecto que se denomina Camino Cortografos, ¿sí? Un proyecto cualquiera en NetBeans, ¿sí? Obviamente el NetBeans nos da creando el método main, que en este caso lleva el mismo nombre del proyecto, Camino Cortografos, ¿no? Nada del otro mundo, eso hace el programa automáticamente. Y yo creé una clasecita que se denomina grafo, en donde codifiqué los métodos, ¿sí? O sea, básicamente como hemos trabajado durante todo este tiempo, ¿no? El método main para ejecutar y una clase extra para los métodos y cuando utilizamos listas una clase extra para los nodos,
O sea, la misma estructura, ¿no? El mismo funcionamiento. A pesar de que son estructuras diferentes, respecto a la composición del proyecto, al menos hemos tratado de mantener una similitud, ¿no? Es decir, que todos tengan como que una misma base. Y de ahí sí la codificación pues ya depende netamente de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes pueden observar, aquí en el método main o en la clase camino corto grafos, está la codificación de cómo utilizamos los métodos, ¿no? Y en la clase grafo están los métodos que nos permiten determinar algunas cositas que ya vamos a ir especificando, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en ese sentido, tenemos esto, repito, no se estrese, yo le voy a subir este proyecto a la plataforma para que usted luego lo descargue y lo inspeccione, lo visualice usted mismo. ¿Sí? El objetivo es ver cómo esto se comporta de la manera que le acabo de explicar. Ese es el objetivo principal, ¿no? Al final, eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar ejecutando el archivo. ¿Sí? Viendo que el resultado se comporte como yo les acabo de explicar. Y luego iremos viendo parte por parte, tratando de sintetizar lo que más se pueda y ir explicando el código como tal, ¿no? Entonces, mire, ejecuta el programa, ¿sí? Y mire, nos dice, primero, ¿cuál es el nombre del nodo 1? ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo del que hablamos de las diapositivas, voy a poner que el primer nodo se llame A. ¿Sí? Repito, estoy haciendo la ejecución para el grafo de las diapositivas. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el nombre del nodo 2? Voy a decirle que sea el B. Entonces, es aquí donde usted determina cuál es el primer nodo o el primer vértice, el segundo vértice y así sucesivamente. Profe, si yo quiero que el primer vértice sea el D, póngale. Entonces, al momento de correr el algoritmo, empieza a ser D con A, con B y con C, y luego el segundo con los otros dos, y el tercero con el último, y así sucesivamente. Entonces, es aquí donde usted determina como que un orden para el algoritmo, ¿sí? Entonces, continúo. ¿Cuál es el nombre del nodo 3? Que en mi caso era el C, y finalizo con cuál es el nombre del nodo 4, ¿sí? En este caso, yo le pongo el D, ¿sí? Entonces, repito, ese es el orden que yo estoy especificando, ¿sí? Si usted quiere otro orden, póngalo. Al momento de ejecutar el algoritmo, respetará ese orden, el que usted acaba de ingresar, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener bien claro cuál es el vértice origen. Y lo más práctico es ponerle al vértice final como el último, ¿no? O sea, si yo quiero saber la distancia que hay entre A y D, pues el origen sea el A, los intermedios sean los otros y el final sea el D, ¿sí? Para que logremos encontrar como respuesta final, ¿no? Entonces, miren, repito, primero en este programita he diseñado que el usuario ingrese los vértices o los nodos, como usted entienda, ¿sí? Y he determinado que el primero sea el A, el segundo el B, el tercero el C y el cuarto el D. Y listo. Entonces, he insertado los nodos. Ahora, ¿qué más voy a establecer? El nodo está conectado con el nodo B, es decir, voy a establecer las aristas. ¿Cambia en algo a lo que hacíamos en la matriz de adyacencias? Sí y no. Sí cambia porque ahora voy yo mediante teclado determinando cuál con cuál se une. Y no cambia porque a la final lo único que estoy haciendo es estableciendo las aristas. Ya sea con un método quemado en el que yo ya especifico cuál con cuál se une, o mediante el uso del teclado, de que termino definiendo las aristas, termino definiendo las aristas, sea cual sea la forma, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué estoy preguntándole al usuario? El nodo A,
está conectado con el nodo B, sí o no. Entonces, hago memoria, voy a mi grafo y veo que el nodo A sí está conectado con el nodo B. Entonces, escribo la S de sí. Entonces, yo le estoy afirmando al programa que sí hay una arista entre esos dos nodos o entre esos dos vértices, como usted entiende. Y luego, ¿qué me dice? ¿Cuál es el peso de la arista? ¿O cuál es la longitud? Depende del grafo que usted tenga. En este caso, si yo hago memoria, sé que entre A y B hay un peso de 5. Entonces, con estas dos líneas, estoy estableciendo la existencia de una arista entre dos nodos y luego, en caso de que exista, le estoy dando el peso de esa arista. ¿Sí? Entonces, no me conformo con determinar la existencia de la arista, aprovecho a la vez para poner el peso respectivo. Entonces, mira, A con B. ¿Se cumple lo que decía el algoritmo? Sí. El vértice de origen se va relacionando con los demás. En este caso, A con B. De acuerdo a mi grafo, si existe la arista, el peso es 5. Continúo. Me dice, el nodo A está conectado con el nodo C. Nuevamente, visualizo el grafo y veo que sí hay una arista entre A y C, entonces, ¿qué pongo? La S de sí. Y me dice, ¿cuál es el peso de la arista? Veo mi grafo y observo que es el 2, ¿sí? Y sigo, y continúo. ¿Y qué me dice? El nodo A está conectado con el nodo D. Visualizo mi grafo y puedo observar que no tengo una arista, ¿sí? No hay una arista, entonces, ¿qué pongo? N de nombre. Y continúo. Como no hay una arista, ¿para qué voy a pedir el peso? Simplemente no hay arista, me obvio la pedida del peso, porque sé que ahí no hay una arista. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo, ¿qué me indica? Que como ya acabé el origen con los vértices, va el siguiente con los demás. Entonces, mire, ¿qué me dice? El nodo B. Automáticamente el programa ya sabe. Terminé el A con todos, ahora va el siguiente que es el B. ¿Y el B con cuál? Con el C. Y dice, el nodo B está conectado con el nodo C. Nuevamente, voy a mi grafo, recuerdo cómo era y digo, B con C no tenía unión, no había arista. Entonces, ¿qué pongo? La N. Entonces le digo, no hay conexión, ¿sí? Luego, continúa, ya acabó el B con el C, va el B con el D y dice, el nodo B está conectado con el nodo D. Veo el grafo y veo que sí, B sí se conecta con D. Entonces, ¿qué pongo? Sí. Entonces le digo, si hay una arista. Luego me dice, ¿cuál es el peso? Veo mi grafo y digo, 9. Eso dice el grafo, no lo digo yo. ¿Sí? Está en la diapositiva. 9. Terminé el B, que se relacionó con C y D. ¿Cuál es el que sigue? El C. ¿Y el C con cuál se relaciona? Con los siguientes. Y dice, el nodo C está conectado con el nodo D. Sí está conectado. El grafo me indica que sí está conectado. Y luego dice, ¿cuál es el peso de la arista? Entonces yo veo en mi grafo que es el 1. Entonces, automáticamente el algoritmo se detiene. ¿Por qué? Porque C con D es la última relación. Como D es el último vértice, de acuerdo al orden que yo coloqué al inicio, entonces ahí el algoritmo simplemente deja de hacer esta comparación de nodos, ¿no? Del primero con los siguientes, del segundo con los siguientes, del tercero con los siguientes y así sucesivamente. Entonces, como ya indiqué cuántos nodos hay, ¿cuáles son esos nodos? Y acabo de determinar si hay la arista y cuál es el peso en caso de que haya la arista, automáticamente el programa, ¿qué debería mostrarme? Ya los caminos más cortos. ¿Sí? O sea, simplemente debería mostrarme los caminos más cortos. Porque, repito,
Una vez que yo ingresé esta información, internamente el programa empieza a hacer sumas, comparaciones y listo, a lo que vinimos. ¿Cuál es el camino más corto? Pues miren, si yo doy Enter, automáticamente tendría que salirme ya las respuestas finales. Y miren, el camino más corto entre los nodos B y A es el camino dado por B y A y su peso es 5. Lógico. Veamos si es cierto. Sí. No sé si se visualiza ya las diapositivas de Emil. ¿Se observa? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, miren. Entonces, la distancia más corta entre A y B es 5. Se cumple, pero más que lógico. O sea, el gráfico mismo nos da a entender que entre A y B solo hay una arista y de ley tiene que ser el 5. Profe, pero podría ser el camino más corto o otro camino para llegar a B, A, C, D y B. Sí, pero entre A, C, D y B ya suman 12. Y el objetivo es obtener el camino más corto. Entonces se cumple. Entre A y B el camino más corto es 5. Seguimos. Luego, el camino más corto entre los nodos C y A, o A y C, que viene a ser lo mismo, es el camino entre C y A, y su peso es 2. Vamos al gráfico. Entre C y A, el camino más corto es 2. Lógico. De igual manera, porque en este caso hay una conexión directa. Mismo ejemplo que hace rato, profe, pero podríamos hacer A, B, D, C. También llegamos a C. Sí, también, eso es cierto, pero el camino más corto es el que vale 2. Si yo voy por el otro lado, suma 15. Obviamente el camino más corto es 2. Ahora usted dirá, profe, pero esto es lógico. No se ha hecho mayor ciencia. Sí, pero repito, estoy mostrando los caminos más cortos de entre todos los vértices, ¿no? Entonces, seguimos. El camino más corto entre los nodos B y C, ¿sí?, es el camino dado por C, A y B. Entonces, mire, aquí ya la situación cambia. Ya no simplemente tenemos una conexión directa, ya utiliza una combinación de aristas. Dice que es el camino formado entre C, que va A y va hacia B, y su peso es 7. Veamos el gráfico. Dice el camino más corto entre B y C. Observamos, y miren, B y C no tienen un camino directo. De ley vamos a tener que utilizar una combinación de aristas. Entonces, pienso que para todos es evidente que podría ser la B, A, C o la B, D, C. ¿Sí? De las dos formas, empezamos en B y finalizamos en C. Sin embargo, de igual manera, pienso que para todos es evidente que el camino más corto es B, A, C, porque suman 7. Si usted ve el otro camino, suman 10. Entonces, miren, veamos si se cumple. B, A, C o C, A, B, que viene a ser lo mismo y su peso es 7. Se cumple. Entonces, determina el camino más corto. Si se da cuenta, va cumpliendo. Es decir, hemos transformado lo que dice el algoritmo a que se ejecute y nos muestre lo que en realidad sucede, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final. Vamos, el camino más corto entre A y D es el formado por DCA o ACD, que viene a ser lo mismo, y su peso es 3. Vamos al gráfico y veamos, ¿no? Es entre A y D. Entonces, el camino más corto entre A y D. Si ustedes observan, al igual que hace rato, tenemos dos posibilidades, el ABD o el ACD. De las dos formas, empezamos en A y finalizamos en D, ¿sí? Ahora, para todos pienso que es evidente que el camino ABD tiene un peso de 14, mientras que el ACD es 3. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. ACD o DCA y su peso es 3. Perfecto, ¿sí? Ahora miren, el camino más corto entre los nodos D y B es la combinación de estos 4.
D, C, A y B. Y su peso es 8. Entonces dice, profe, pero si yo me acuerdo del gráfico, entre B y D había un camino directo. Sin embargo, nos dice que el camino más corto es estos 4 pasos. Bueno, estos tres uniones. Veamos. ¿Sí? Entonces me dice entre B y D. Entonces, mire, en este caso hay una conexión directa entre B y D, vale 9. Sin embargo, nos dice que el camino más corto es el de B, A, C, D o D, C, A, B, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted observa, el camino de acá nos da simplemente un peso de 8 y el camino directo nos da 9. Entonces, mire, se cumple. A pesar de que existe un camino directo, como es de mayor peso, el programa que nos dice, no, el camino más corto es de D irte a C, luego a A y finalmente a B. ¿Por qué? Porque entre estos tres pasos, simplemente tenemos un peso de 8. Mire, se cumple. Ese es el objetivo de este algoritmo y ese es el objetivo de esta estructura, encontrar el camino más corto, ¿sí? Y bueno, vamos con el último, ¿no? Dice, el camino más corto entre los nodos C y D es C y D y su peso es 1. Veamos si es cierto para tratar de finalizar. Pues mira, la unión entre C y D, el camino más corto es este, ¿no? El que se da entre C y D porque su peso es 1. Al igual que en los casos anteriores, yo podría ir de C a D, yéndome a B y luego a D. Sin embargo, si yo hago eso, me da como una suma de 15, perdón, de 16. Mientras que en el otro camino, su peso es 1. Y como el objetivo de este algoritmo es determinar cuál es el de menor peso, entonces se cumple. Entonces, miren, hemos hecho un análisis, ¿sí? De cómo funciona el algoritmo. Como ustedes pueden observar, a la final se cumple lo que yo les traté de explicar. Y repito, este algoritmo me permite dar una visión de todas las distancias que existen en el grafo, ¿no? No se queda ninguna sin verificar, ¿sí? Y como hemos observado, se cumplen todas las condiciones. A pesar de que en un caso había un camino directo, como tenía mayor peso, el programa nos dice no, el camino más corto es así te des la vueltota, pero te vas a demorar menos si hablamos de una ruta de transporte. ¿Por qué? Porque hay menos longitud. Y menor longitud obviamente implica menor tiempo, repito, si hablamos de un transporte. ¿Sí? Entonces, miren, eso es básicamente lo que es el camino corto, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al programita, ¿no? Voy a tratar de explicarlo rapidito por la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, miren, empezamos el programa definiendo una variable de tipo entero en donde le asignamos el número de vértices que va a tener este programa, ¿no? Entonces yo le he puesto 4. Si usted quiere hacerle de más, aquí le monea, ¿no? Quiere poner 6 o quiere poner 8, y es cuestión de usted. En este caso, como práctica, yo he puesto 4, ¿no? Luego declaré una variable de tipo string que le he llamado temporal. ¿Sí? Generalmente usted ha visto que a las variables de tipo string les llamo temporal. ¿Sí? De ahí usted sabe que el nombre básicamente depende de usted. Luego hice la llamada a la librería Scanner. Usted ya sabe que, perdón, como hubo ingreso de datos por teclado, utilicé el Scanner. Si usted utiliza el buffer, es cuestión suya. A la final las dos son librerías que nos permiten ingresar datos por teclado. Y luego hice la llamada de mi clase grafo, ¿no? Instancié objeto y en el constructor yo le indiqué que como atributo va a tener que recibir el número de vértices. Entonces, por eso que aquí le he puesto res, ¿no? Que es el número de vértices. ¿De acuerdo?
Y bueno, y luego fui utilizando los métodos, ¿no? En este caso, como iba a ingresar un número delimitado de vértices, utilicé un for, ¿no? Como ustedes ven, empieza en 0, va hasta que sea menor del número de vértices. Y bueno, como ustedes vieron, es simplemente para ingresar los nodos, ¿no? Ahora, como ustedes saben, a la final estoy armando una matriz, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí cuál es el nombre del nodo i+1 en el sentido de que me salga el orden de los vértices. Pero si hablamos de posición, usted sabe que el vértice A estaría en la posición 0. A pesar de que el mensaje me salga 1, usted internamente, como ya sabe arreglo, sabe que está en la posición 0, ¿no? Entonces, de ahí simplemente el temporal va a ser igual al dato next line, es decir, al dato que ingreso por teclado, y luego hago el uso del método de ingresar nombre, ¿no? Que, bueno, ya lo vamos a ver, es simplemente recibe como atributo la posición del arreglo y la letrita, es decir, la A, la B, la C y la D en este caso, ¿no? Luego, fui armando la matriz, ¿no? Entonces, en este caso, fui pidiendo las conexiones, como ustedes pueden ver, si el nodo A está con el nodo B, sí o no. Si es que sucede que sí, ustedes vieron que le pedí el peso de la arista y luego, bueno, este paso lo puse para aprovechar lo del temporal, ¿no? Como ya puse string arriba, y luego transformé ese peso en entero. ¿Sí? O sea, para no estar pidiendo dos cosas diferentes, más fue por eso. Y luego le puse en ingresar arista, en el cual ingreso la posición y ingreso el peso, ¿no? ¿Sí? Ya, y esto es lo que quiero que quede claro, el else. ¿Sí? El else dice ingresar arista IJ y le he puesto el número de 10.000. El método de Floyd Walshart nos dice que cuando no existe arista, nosotros debemos poner el infinito, ¿sí? Porque es la única noción que nos permite identificar que no hay una arista, ¿sí? Entonces yo le he puesto 10.000 porque es un número extremadamente grande para la aplicación que estamos teniendo, ¿no? Y que lo que hace es no poner infinito porque asimilar el infinito en lenguaje de programación simplemente es muy complicado, no se puede. Entonces le he puesto ese número enorme en el sentido de que en el pseudo caso de que se genere una arista, por decirlo de alguna manera, ese valor nunca va a permitir que te determine un camino mínimo o un camino corto por la extensión del número. Ojo, esta línea de aquí yo no la quería poner, sin embargo, repito, el algoritmo de Floyd nos dice que en caso de que no exista una arista, en la noción del algoritmo debe ir infinito. Sin embargo, no podemos colocar el infinito, por eso he puesto este número grande ahí. ¿Sí? Esta es la noción, repito, no es porque yo quise, sino porque eso decía la noción. Entonces yo traté de adaptarle a eso, ¿sí? Entonces esa es la intención. Bueno, luego viene el método calcular, que es el que nos va a permitir ir armando la matriz de adyacencias para luego poder determinar los pesos y los caminos, poder hacer las sumas y restas. Y luego utilicé el for para poder ir mostrando todos los caminos, ¿no? ¿Sí? Ir recorriendo la matriz como tal. Y luego, como ustedes pueden observar, fuimos poniendo el camino más corto entre los nodos y ahí fui poniendo la posición A con el B y lo que sea, ¿sí? Y luego fui llamando a los métodos camino corto, que es el que me va a permitir determinar el camino, ¿no? Lo que nosotros pudimos observar, A, C, B o B, C, A, D, es decir, la nomenclatura del orden de los vértices que enmarcan el camino corto,
Y luego el peso mínimo, que es el cambio el que me permite determinar la cantidad, es decir, el que me va a permitir sumar, ¿no? Entonces, eso es básicamente esta primera parte del método MEI. Como ustedes pudieron observar, todo se ejecutó de esa manera, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Bueno, respecto al grafo, declaramos tres variables principales, que en este caso es una variable de tipo int, que es el número de nodos, que es el atributo que ingresamos por aquí, en esta variable int res, ¿sí? Y luego declaramos una matriz de nodos de 3 dimensiones, en este caso para poder ir determinando las posiciones y los pesos, ¿sí? Y más que todo la existencia de si existe o no la arista, ¿de acuerdo? Porque una cosa es la posición y otra cosa es lo que son los pesos. Entonces, a la par que uno va armando la matriz, también va determinando los pesos, ¿no? Y luego un arreglo de tipo char para los nombres, más que todo para los nombres de los nodos. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Luego instancié, como ustedes pueden ver, luego fuimos ingresando las aristas. En este sentido fuimos viendo, ¿no? Si había los nodos y el peso, y luego fuimos poniendo ceros y unos de acuerdo a las relaciones de correspondencia, y luego fuimos armando, ¿no? En este sentido la matriz, fuimos haciendo el análisis de las correspondencias, y fuimos haciendo las sumas y las comparaciones, ¿no? Si sumar una ruta más la otra era menor que la siguiente, pues esa era la escogida, caso contrario se sería hacía otra suma para poder ir haciendo las comparaciones y verificar cuál es el camino más corto. Y luego fuimos determinando el peso mínimo que salió de las sumas que tenemos en la parte superior. Luego fuimos mostrando el camino corto, simplemente fuimos poniendo el orden, ¿no? El orden de las letras, más es para eso este string camino corto, respecto a cómo vamos ubicando, si el camino corto entra ID es ABC, entonces para que nos imprima eso, ¿sí? Y hicimos un método get para poder determinar el nombre para poder obtener, perdón, el nombre de los nodos, ¿sí? Para poder ir simplemente, como tenemos acá, ir poniendo get nombre, ¿sí? Para no estar a cada rato viendo cómo ir imprimiendo por casos, no voy a ir poniendo para cada análisis del camino corto, no voy a ir poniendo el nodo A como un método quemado, sino simplemente hago el llamado del método getNombre y automáticamente ya asimilo el nombre del vértice que corresponde. Y bueno, eso simplemente se repite para todos, ¿no? Entonces, básicamente de esta manera es como fui armando este programita. Como ustedes pueden observar, básicamente cumple la explicación que di al inicio y lo más importante es que se cumple, ¿no? Entonces, eso es respecto a lo que tiene que ver con el camino corto. Ven que es una aproximación bastante ideal a lo que tiene que ver con la noción visual, que repito, si nosotros trabajamos con 4 vértices en un grafo, pues visualmente nosotros podríamos decir la distancia más corta es esta automáticamente. Sin embargo, si ya tenemos 20 nodos o 20 vértices, ya la situación se complica. Sin embargo, la computadora, como ya tiene especificado las relaciones de comparación y todo, pues simplemente lo hace, ¿sí? Entonces ahí viene el problema, que el ser humano puede trabajar tranquilamente con datos con un número limitado. Pasando un número limitado se complica. No es que no pueda, pero quizás se demora. En la computadora yo voy metiendo cuáles son los vértices y cuáles son las conexiones que existen entre los nodos, automáticamente me va a decir cuáles son los caminos más cortos. Entonces es por eso que se optimiza todo lo que tiene que ver con rutas de transporte o conexiones de red mediante la utilización de grafos, ¿sí? Para que todo sea sistematizado.
¿De acuerdo? Entonces, miren, ese es el objetivo del día de hoy. Por cuestión tiempo, jóvenes, no voy a enfatizar un poquito más en lo que es el código, pero yo en este momento lo voy a subir a la plataforma para que usted lo revise. Y en caso de que haya algún inconveniente, pues el jueves podríamos empezar con eso. Si hay que hacer alguna aclaración, que pienso yo que como no es un código bastante complejo, usted tranquilamente lo va a poder asimilar y entender, ¿sí? Y repito, o sea, lo más importante era comprender cómo trabaja el algoritmo, o sea, qué dice el algoritmo como tal. Y la codificación es simplemente el uso de arreglos y de condiciones para que nosotros podamos emular el comportamiento del algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, de eso, jóvenes, no sé, Sebastián, si es que está quedando claro esto del camino más corto. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que no esté clara? Sebastián, por favor, jóvenes. Eh, No. Sí, profe, creo que tiene problemas con el internet porque por la lluvia que estaba media fuerte, dijo que tenía problemas. Ya, bueno, veamos qué es lo que sucede. Ya, listo, jóvenes. Entonces, vamos con lo siguiente, ¿sí? Vamos a hablar sobre la lección 2, que es la que ustedes van a tener que realizar. Tengo 5 minutos para poder explicar y nos vamos, ¿sí? Entonces pongan mucha atención. La lección número 2 no va a ser una prueba con un límite de tiempo establecido en una hora, fecha, lugar determinado. Para esta segunda lección voy a darles prácticamente 7 días, ¿sí? Bueno, 6 días, porque es para el próximo lunes, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la lección número 2? Primero, el tema es el algoritmo de Dijkstra o el algoritmo de Bellman-Ford, ¿sí? La fecha de entrega va a ser el próximo lunes 8 de agosto del 2022. La hora máxima de entrega va a ser 4 de la tarde, es decir, usted va a poder hacer entrega de esta lección. Ojo, lección que le estoy mandando para que se demore 6 días. Entonces yo esperaría que todos saquen 20 en esta lección. Estoy dando 6 días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esta lección? De 6 días. ¿Sí? Verán que está grabado, 6 días la lección, ¿sí? Entonces, cada estudiante deberá codificar uno de los algoritmos diseñados para la obtención del camino más corto entre dos vértices de un grafo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Va a codificar, ya sea el algoritmo de Dijkstra o el algoritmo de Bellman-Ford, cualquiera de los dos. Para ello, usted va a tener que ir, leer de qué se trata, comprenderlo y luego codificar, ¿sí? Información de los dos algoritmos hay, y hay un montón, ¿sí? Aparte te estoy dando 6 días, ¿sí? Entonces, eso primero. Luego que usted analice cómo funciona, lo codifica, ¿sí? Una vez que usted lo codifique, ve que funciona, chévere. Viene la parte de la evaluación como tal. Una vez elaborado el programa, el estudiante deberá grabar un pequeño video en donde se pueda observar la codificación y un ejemplo del funcionamiento del programa. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que usted haya codificado el programa, vea que funciona, hace un video, ¿sí? Tranquilamente puede utilizar usted el Zoom, ¿de acuerdo? Simplemente haces una reunión para una persona y te filmas. Pienso que no es la primera vez que te piden hacer algo de esto, ¿sí? Entonces, el video no tiene que durar más de unos 3 minutos. No quiero que me hables de tu vida, simplemente me expliques del programa. Entonces, ¿qué quiero que hagas en esos 3 minutos? Me hagas una explicación del código muy breve, muy rápida. No quiero que te demores tanto y luego mediante un ejemplo me muestres que funciona. Tal como hice yo ahorita en clases, obviamente más rápido, ¿no? Pones un grafo donde podamos ver los vértices, los pesos, ¿sí? Y luego, mediante la ejecución del programa, me digas, miren, yo tengo este grafo, aquí están insertados los datos de mi grafo,
y podemos observar que como resultado nos dice que el camino más corto entre este vértice y este otro es este, y si regresamos a nuestro gráfico podemos ver que sí, que se cumple, que el camino más corto entre esos dos vértices es el que nos dice el programa. Muchas gracias, se acabó. Esa es la prueba. ¿Está entendido? A ver, ¿a quién pregunto? John, ¿está entendido? Una pregunta, profe. Dime. Los datos no es necesariamente que entren por teclado, sino ya pueden estar para que corren la consola, ¿verdad? Ya puede estar para que corra en la consola. Lo que me interesa es que funcione el programa y me determines el camino más corto, ya sea con el algoritmo de Dijkstra o con el algoritmo de Bellman-Ford. Cualquiera de los dos. Usted escoge, lea y vea cuál le resulta más fácil. Pues algunos dirán, no, a mí me parece más fácil el de Dijkstra, otros dirán, no, a mí me parece más fácil el de Bellman-Ford. Tiene que hacer cada uno de los dos. ¿Sí? A la final usted tiene que enviarme el link del video, ¿sí? Como es un video, por más corto que sea, va a pesar más de 10, 15 megas, entonces prefiero que lo subas al Drive o al OneDrive o al iCloud, a la nube que usted prefiera y me envíes el link, ¿sí? El link público, ¿sí? No me enviarás privado. Si yo tengo que pedirte permiso, te pongo cero. O sea, simplemente yo doy clic y tengo que ver el video. ¿Alguna pregunta más? Ojo, tienes 6 días. Hoy es martes 2 de agosto y te estoy dando tiempo hasta el lunes 8 de agosto. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas sobre la prueba. A ver, vamos viendo alguna dama por aquí. Vamos a ver. Emily, preguntas sobre la lección. La lección que les estoy mandando a hacer con 6 días. Todo claro, Inge. Sí, listo. A ver, vamos viendo. Sí. Perfecto. Carlos, ¿alguna inquietud sobre la lección? Una lección que les estoy dando 6 días para que puedan hacerla tranquilamente. Carlos, te escucho. Dios mío, había escogido a los que no hablan. Nicolás, pregunta sobre la lección. No, profe, ninguna pregunta. Listo, jóvenes. Entonces, pienso que si te fue mal la lección 1, esta es la oportunidad para que te vaya bien. ¿Sí? Mira que te estoy dando 6 días para que hagas un programa que no es del todo complicado. Sí necesito que vayas y veas cómo funciona cada algoritmo lógico y luego que hagas un videíto. O sea, no te estoy pidiendo 2 horas, 3 minutos, exagerando 4, en el que me muestres cómo hiciste el código y me certifiques que el programa funciona. No creo que sea nada del otro. Entonces, están muy pendientes respecto a fechas y lo más importante respecto a que cumplan. No se olvide que esta no es una tarea, es la lección número 2. Usted ya dio la primera lección, esta es la segunda. La diferencia entre la primera y la segunda es que para esta lección te estoy dando 6 días. No te estoy dando 2 horas, te estoy dando 6 días. Entonces espero que sepan aprovechar el tiempo que se les está. ¿De acuerdo? Listo. Creo que con esto estaríamos finalizando. No se olvide que el video yo lo subo en caso de que no haya logrado copiar las indicaciones, a pesar de que ahora es muy fácil tomar una captura de pantalla. ¿De acuerdo? Joel, te escucho. Así, solo tiene una pregunta. O sea, eh, ¿cuántas pruebas vamos a tener durante este semestre? Aspiro a tomarles 4. Bien. Muchas gracias. Solo eso quería preguntar. Gracias. Ya, sí. Papá, espero tomarles 4. De aquí les tomaré la tercera en un mes. No, en unas 2 semanas. Y de ahí la otra cerca de finalizar, que me parece que es a finales de septiembre. Entonces, como que a finales de agosto va la tercera, a mediados de agosto la cuarta, y luego vendría el examen final. Y con eso estaríamos finalizando. Ya ha pasado el tiempo, ¿no? Pero bueno, listo. ¿Alguien alguna pregunta más? Listo. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Por favor, registren su asistencia.
Muchísimas gracias por su presencia y de aquí nos veríamos el día jueves. Que tengan una buena tarde, un buen miércoles y nos veremos la próxima clase, jóvenes. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, Inge. Hasta luego. Que pasen muy bien. Registren su asistencia y pueden retirarse. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien, jóvenes.